Hello, 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 hello. Tenemos que tener siempre la alegría de que creemos en Dios. Nunca debemos perder la esperanza, porque hay mucha gente que dicen y se enfrían, dicen, no, pero que yo no voy a hablar de Dios. Pues entonces si tú no hablas de Dios, va a hablar de otra cosa. Porque la Biblia dice que el que está conmigo, que no está conmigo, contra mí está. Y si tú hablas de Dios, porque siempre los reyes fueron así, creyeron en su Dios. Pero cuando nosotros admitimos que somos seres que fallamos y reconocemos que Dios está por siempre y que quiere que toda la humanidad se salve, nuestro corazón actúa de una manera servicial para los demás y alegre, porque cuando tú no vives la vida alegre con Dios, vives la vida amargada, tú no más hablas de que Cristo venga para que acabe el mundo. Porque el decir, está bien, todos muchos pastores predican la venida de Cristo. Que Cristo venga, que Cristo venga. Pero, ¿cómo va a venir Cristo si todavía hay muchos niños que nacen que son inocentes? Hay muchas personas que se arrepienten, que necesitan conocer de la palabra de Dios. Así como yo nací, así como tú naciste. Por eso que yo he visto cristianos así han destacado, que esperando a Cristo y nunca volvió, y después lo veo fuera de la iglesia. Ahí está el error. Aunque no vaya a la iglesia, porque hay que congregarse también, pero hay muchas personas que no van a la iglesia y no se apartan de Dios. ¿Qué es no apartarse de Dios? Es guardarlo en el corazón. Es guardarlo en tu mente, en tu diario vivir. No creyendo en ser más perfecto que el mismo Jesucristo que murió en la cruz. Porque cuando nos adaptamos a eso y vivimos para ser más perfecto que todo, ahí fallamos y ofendemos a Dios. Pero cuando el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, somos felices y alegres. Creemos en sus promesas y en su amor divino. Hay que luchar para que todos se salven, para que todos conozcan a Dios, que Dios es uno por siempre. Ay, si hubiera sido que Dios quería salvar a un grupito, como hay muchos que dicen, entonces ¿para qué vino Jesucristo a morir? ¿Para qué derramó su sangre? Si Jesucristo vino a darle validez al santuario celestial, donde lo que se sacrificaban eran animales, no cualquier tipo de animal, porque Dios elegía los animales que se podían sacrificar, que eran los animales limpios, como la oveja, la cabra, algo así, pero ni el cerdo, ni ningún animal de esos que no se podían comer, no se podía sacrificar como holocausto. Pero después que Jesucristo vino, le dio validez al santuario celestial, y esa sangre derramada en la cruz nos trajo acceso al Padre, que ya no habría más sacrificio, porque Jesucristo consumó todo sacrificio. Para entender hay que leer, para entender hay que escuchar, para aumentar la sabiduría
hay que creer en Dios. El que dice que tiene a Dios y no cree, porque para creer que Dios existe hay que tener fe. Hay que sentirlo dentro de ti. Porque Dios no es un Dios de carne, Dios es un Dios de espíritu. Si Dios hubiese sido un Dios de carne, entonces hay muchas cosas en el mundo que hubiera sido válida. Porque ¿a qué entonces vino Jesucristo a morir? A nada. Pero cuando los apóstoles sacrificaban y sujetaban muchas cosas de la carne y se cohibían de no hacerla en muchas cosas, pues no es de que no hacían, porque ellos hacían, pero había cosas que en aquel tiempo hacían que hoy tú la haces y eso le llaman pecado. Porque en aquel tiempo la gente se cohibían de muchas cosas y podían hacer porque los que estaba hecho estaba para los hijos de Dios. Pero hay mucha gente que quieren agarrar la cosa y a veces manipular la palabra de Dios para ponerla como un yugo. ¿Un yugo cómo? ¿Un yugo cómo? Porque hay que entender como yugo no es de yugo, porque ellos le llaman yugo a la ley de los mandamientos. Y eso no es un yugo, es una libertad. Porque cuando tú te aferras a los mandamientos y a la ley verdadera de Dios, y te aferras a ella y trata de que el mundo ande por esas leyes, tú estás creando un mundo especial como Dios quería que sea la humanidad. Repito, no somos perfectos. Siempre estamos pecando y ofendiendo a Dios. Pero debemos ¿qué? Arrodillarnos y pedirle perdón si fallamos, ofendemos a los demás. Porque hay un solo que salva y perdona pecados, que es Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.